Hola, ¿cómo están todos? Aquí estoy con Gabriel Ferrer. Él es un chef, él es peruano, vive actualmente en Australia. Me interesa mucho su conocimiento ya que ha migrado a otro país y quiero saber qué tan difícil es desarrollar esta carrera en un país que no es el tuyo. Entonces, me gustaría mucho que nos brinde esa información. Gabriel, ¿te gustaría presentarte? Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Abel Ferrer, tengo 29 años. Actualmente soy bachiller de la Universidad de Lima en negocios internacionales. Llevo aquí en Australia aproximadamente 1 año y 8 meses, aproximadamente 2 años. Y desde que llegué solamente he trabajado en cocina. Desde que llegué en realidad me he dedicado a trabajar desde ser lavaplatos y actualmente me dedico a ser chef. Listo, listo, Gabriel. O sea, me encanta mucho porque incluso no eres parte de la carrera, sino has entrado después, tienes conocimientos en otras áreas y has querido entrar a la carrera por amor propio, no porque te obligaron a estudiar, sino porque te gusta. Entonces, vamos con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿por qué decidiste emigrar a otro país? La verdad es de que decidí migrar porque primero había estudiado una carrera de 5 años en donde había gastado mucho dinero y al finalizar esta carrera, la verdad es de que el salario como que no compensaba todo lo que había estudiado y todo lo que había invertido. Por lo que adicionalmente a esto, la vida en Perú tiene un alto coste de vida, es muy caro vivir ahí y en ese momento, bueno, hace 2 años, cuando recién migré, tenía el tema de que todo se estaba encareciendo, las rentas estaban mucho más elevadas y a la par también yo quería poner algunos negocios y por la propia inestabilidad económica y política y social que se vivía en el país, hacía que esos negocios que quisiera abrir sean muchísimo más riesgosos, lo cual no me daba ninguna confianza ni seguridad para arriesgarme de esa forma. Adicionalmente a esto, sentía que no avanzaba, sentía que no, por los mismos topes o de los salarios, sentía que no avanzaba, veía a mis amigos en el mismo lugar, pasaban los años y no, realmente no avanzaba en realidad en mi vida. Entonces, por eso decidí buscar diferentes destinos alrededor del mundo y me di cuenta que Australia en ese momento, bueno, y en este momento está dando muchísimas oportunidades para personas que quieren salir del país, sea con una carrera o sea para reinventarse, que es más o menos lo que yo hice. Claro, o sea, tú sales del Perú casi terminando el tema, el periodo de la pandemia y empezando como se podría decir, activación económica, ¿verdad? Claro, yo justo salgo de Perú cuando hay la huelga de transportistas y cierran el aeropuerto. Yo Ya. justo salgo de Perú un día antes de que cierren el aeropuerto Jorge Chávez. Por suerte pudiste salir, más que nada. Pero es lo que Sí, está pasando prácticamente. Antes había migración de Perú para otros países, pero después de la pandemia ha habido mucho, mucho más. Entonces, ¿cómo sí. aprendiste todo lo que sabes de cocina actualmente? En realidad, desde pequeño, en mi familia, más por parte de mi familia y mi papá, siempre veía a todos cocinar, siempre, bueno, la familia de mi papá es de Italia, o sea, mi abuela nació en Italia, entonces muchas de las recetas que cocinábamos en casa o se cocinaban eran de Italia, entonces los sabores eran muy distintos a los que estábamos acostumbrados en Perú, ¿no? Eso por un lado. Luego también mis abuelos todo el tiempo cocinaban, bueno, mi papá también cocinaba, siempre veía por ese lado y me encantaba. La verdad es que yo en ese momento cocinando no era muy bueno porque no le dedicaba el tiempo ni la pasión, por así decirlo. Pero con el tiempo fui aprendiendo, luego me mudé, estando solo inventaba cosas, trataba de adaptar lo que tenía en la refrigeradora para sacar un plato o para hacer algo distinto. Y también esto lo complementé porque en algún momento, antes de venir a Australia, quería abrir un dark kitchen en Lima. Para esto lo que hice fue de que contraté a un chef para que me capacite.
ya que me reuní con dos personas más que no eran chefs y en mi mente decía, oye, pero alguien tiene que desarrollar algo, alguien tiene que saber de cocina, porque si no, o sea, de qué vale abrir un dark kitchen siendo tres personas y que ninguno tenga ningún conocimiento de cocina? Claro. Por lo que, claro, o sea, entonces también quería meterme en el manejo. Yo tenía un poco de manejo de inventarios, logístico y eso por mi propia carrera y porque había exportado productos peruanos a otros países. Tenía un poco de conocimientos de procesos, pero esta persona realmente me enseñó las técnicas básicas, los cortes, los cuidados, cómo mantener realmente una cocina soluble, cómo mantener la seguridad dentro de la cocina, ya sea por las propias personas que trabajaban ahí, también para el propio cliente. Y también empezar a manejar los stocks, no pensando en el ya, hoy día, sino pensando en el mañana, pensando en la semana entera, ¿no? También implementar la cocina de forma que esto fuese viable, no solamente no solamente teniendo comida congelada, sino también ya viendo el tema de sellado al vacío, un tema de fechas, utilizando el método PEPS, y así, ¿no? Perfecto. Yo lo que normalmente predico es que cualquiera puede abrir un restaurante, pero siempre tiene que asesorarse por personas que conozcan o conocer y aprender uno mismo. Y prácticamente tú has hecho eso. Tú querías abrir un restaurante y te entendiste de que no podías abrir un restaurante sin conocer de cocina. Quizás no seas el chef en ese momento, pero tenías que tener nociones para que no te vean la cara. ¿Entiendes? Y lo mejor de todo es que ahí creo que aprendiste o sacaste el amor que tienes hacia la cocina y decidiste después, un tiempo después, meterte a ser cocinero, a ser chef. Y eso es lo mejor. Sí, sí, o sea, también el tema estaba en el que yo decía, ya, puedo contratar a un chef para que me desarrolle la primera receta, pero va a pasar un tiempo y la idea es innovar y entregarle Correcto. un producto mejor al cliente, sacar nuevas cosas, porque si siempre vendes lo mismo, como que sí, logras un cliente, pero no es que tengas un lugar innovador, por así decirlo. Entonces yo como que en mi mente decía, necesito encontrar una forma de conseguir esa experiencia o estudiarla o aprenderla, porque a mí sí me gustaría que el lugar que tenga cada cierto tiempo saquen un nuevo plato, saquen una nueva combinación o solamente mejorar la receta base, que en realidad eso es muy importante en realidad. Claro, lo que tú estabas buscando es que tu propuesta de valor sea la parte de tu comida y quizás ver también la parte de tu servicio. Claro. Entonces, eso está súper, súper bueno. ¿Y cuáles serían los consejos que tú darías a los que quieren migrar, sobre todo en este mundo restaurante y específicamente en la cocina? Consejos que yo daría es que sean perseverantes, perseverantes, que logren tener esta adaptabilidad para estar en cualquier tipo de cocina, en cualquier tipo de ambiente. También es necesario tener como que un poco de seguridad, tolerancia. Estás llegando a un país en donde o sea, quizás no encuentres como yo, ¿no? No encuentres los insumos, no encuentres que nada se parezca. O sea, por ejemplo, aquí no existe el ají amarillo, no existe el rocoto, acá solamente hay capsicum, el limón es completamente distinto. Entonces, tienes que de alguna forma eh, todas las trabas volverlas a tu favor para encontrar algo distinto, pero adaptado, ¿no? Y también tienes que o sea, y también tienes que estar como que abierto al cambio. Ah, y también, o sea, en otros países, seguramente cuando llegues, más cuando es que no tienes, si es que no tienes estudios en lo que vas a hacer, es, vas a sentir mucha discriminación, mucho racismo muchas veces, ¿Tú lo has pero tienes sentido? que seguir, en realidad. Sí, en realidad en algunas partes de Australia, Australia es un país muy grande en donde puedes estar en Melbourne, que toda la gente es súper friendly, es súper amigable, es súper genial, pero puedes llegar a lugares como el desierto en donde la gente ya no es tan amigable porque tienen menos contacto con la civilización, por así decirlo. Y sí puedes sentir discriminación, ya sea porque tu nivel de inglés no es tan bueno o porque
tu acento no es Claro, no es. 100% Incluso australiano. Australia también tiene un acento bastante difícil. Sí, ese es el otro tema, ¿no? En Australia puedes entender el acento en Melbourne, te mudas a Sydney y no entiendes nada. Claro. Cosa que ocurre. En realidad, por ejemplo, yo estoy hace un mes en Tasmania, me acabo de mudar, estaba en el Northern Territory, y en el norte entendía todo. Llegué aquí y es como que le entiendo a uno más que a otro, ¿no? Hay acentos que no se dominan mucho, pero sí, en realidad, siempre vas a conocer algún chef que cree que lo sabe todo y quizás diga, pucha, la comida peruana sí, o sea, es ahí, ¿no? Ya, Pero pero ¿y hasta si que la la prueba? prueba, claro, y cuando la prueba es como que todo cambia. Antes de eso te puede haber hecho basura, por así decirlo, pero de ahí la prueban y es como que sí me ha pasado de que he tenido algún chef que me ha dicho, oye, discúlpame por haber como que criticado la comida de tu país, pensaba que era, no sé, pensaba que era más callejera, pero la verdad es que me parece espectacular. Y sí, Claro, sí me ha pasado eso. es que seguramente nunca la ha probado en realidad. Sí, en realidad, aquí en Australia sí me ha pasado de que por más, o sea, a nivel mundial, el Perú es conocido por su comida, sí. Cuando hablas con extranjeros de Europa, provenientes normalmente de España, Italia, Alemania, Francia, normalmente todos conocen Perú y todos lo recomiendan, ¿no? Por así, en cuestiones de comida. Pero cuando hablas con algún australiano, en realidad normalmente no conocen, no Claro, saben ni siquiera dónde está queda. un poco, un Entonces, poco, un poco más lejos, pues. claro, O sea, eso es muy o sea, complicado. tú te refieres a que podrías enfrentarte a dos tipos de problemas. Uno es el racismo o la dificultad cultural de ir a otro país y aparte porque la cocina en sí o el mundo del restaurante es difícil también por los horarios, por el trabajo, por todo en realidad. ¿Verdad? Sí, o sea, sí, claro, en realidad o sea, tienes que ser bien adaptativo, ¿no? Y Claro. tienes que estar en constante cambio, ya sea por los insumos o ya sea por los clientes que tienes, ¿no? Y en ese punto, entonces, ¿qué debe tener en cuestión de aptitudes y conocimientos toda persona que quiere entrar en el mundo de la cocina, pero que no se encuentre en su país? Principalmente adaptabilidad, creatividad, eh, seguridad al momento de hacer recetas propias del país, ¿no? Tratar de llegar a esas recetas, al sabor. Y También quizás tener alguna constancia. fusión entre la comida del país donde está y la comida peruana. ¿Tú lo has intentado? Sí, la verdad es de que en el último lugar donde estaba, en el norte, en Northern Territory, estaba en Darwin. Y en este lugar, bueno, estaba en un parque nacional. En el parque nacional lo que se trataba de vender de alguna forma era la experiencia de visitar el parque nacional y también la experiencia de probar carnes como son la carne de canguro y la carne de cocodrilo. Claro. Eh, la gente normalmente viaja a esos lugares para probar ese tipo de carne. Ahí aprendí a hacer carne de canguro y a hacer carne de cocodrilo, que son procesos muy distintos a cualquier otro que conocemos ya. Pero los has mezclado así Y como que un, no sé, un ejemplo, un cocodrilo así saltado como un lomo saltado o algo así. sí, o sea, la verdad es de que empecé a hacer causa con cocodrilo. La hacía totalmente limeña. Me importé el ají amarillo, la pasta de ají amarillo para poder hacer la papa igual. Y sí, quedó muy bueno. Al igual también, cada viernes teníamos un buffet para 300 personas y en este buffet se preparaba un ceviche. Antes de que yo llegue, el ceviche que se preparaba era un ceviche con aceite de oliva, con un montón de cosas que yo no entendía por qué es que le habían puesto al ceviche. Pero desde que llegué, la verdad es que cada viernes preparaba ceviche peruano para 300 personas para este buffet. Y también, o sea, también traté de hacer lomo saltado, pero con carne de canguro. ¿Y qué tal? Eh, bueno, en realidad la carne de canguro tiene un sabor un poco más fuerte que la carne normal, pero es rica, en verdad. Es buena, es diferente de todas maneras.
pero sí, sí se puede lograr, ¿no? O sea, con un correcto procedimiento puedes lograr que la carne de canguro sea igual de suave que la carne de res, porque normalmente es muy dura. Claro, tienes que aprender los procedimientos de ese país para poder adaptarlos a la comida que tú haces. Claro, primero aprendes el proceso de cada plato aquí y luego lo que yo hacía era que decía, ya, a ver, le voy a dar un toque peruano para ver cómo ¿Cómo lo puedo funciona? cambiar, claro, cómo funciona esto y si pega. Y muchas veces me pasaba de que, por ejemplo, aquí el pescado no es que pueda ir y pueda conseguir corvino, un lenguado, un bonito. Acá es como que el pescado más conocido es el barramundi, que es de carne blanca simplemente, es el más común. Y yo lo que hacía era de que decía, ya, voy a adaptar el barramundi para hacer un tiradito, lo voy a cortar diferente para hacer un tiradito con rocoto, con ají amarillo. Un día me mandé a hacer con un amigo nos mandamos a hacer un tiradito con maracuyá. Y sí, así iban saliendo los platos y conforme pasaba el tiempo también me ganaba de una forma la confianza del head chef, cosa que un día me decía, oye, Gabriel, hazte un plato especial para hoy día y hacía un plato peruano y se vendía bien, entonces súper Claro. chévere, en verdad. Ese es un factor muy, muy importante para las personas que viajan a otro país. Normalmente se carece de ingredientes que uno conoce. Y hay algunos ingredientes para hacer la comida peruana que son esenciales, que no pueden faltar sí o sí. Entonces, ¿has pensado alguna forma de llevar estos productos de tu país hacia Australia? Sí, la verdad es de que los últimos meses he estado en contacto con la Cámara de Comercio Perú-Australia, bueno, yo hacía el mismo trabajo de llevar insumos, ají amarillo, principalmente de Perú a Estados Unidos, En tu maleta. y ahorita estoy como interés. Bueno, en realidad en ese momento enviábamos containers, ¿no? Porque era una Claro. empresa. Pero ahorita como que sí, estoy como que interesado y viendo la posibilidad de quizás importar ají amarillo, rocoto, alguno de esos productos, ¿no? Hay productos que, por ejemplo, yo cuando llegué dije, ya, pisco, pero el pisco aquí, la verdad es de que sería entrar en un nicho de mercado que realmente no es tan interesante, ¿me entiendes? Pero existe No una es, sociedad peruana ya, una comunidad, ¿verdad? sí, sí, Entonces, claro. yo creo que el primer target serían ellos y luego empezar a sacarlo, más que nada, promocionarlo. Con Prom Perú lo podrías hacer bastante bien. Sí, pero en Perú es Es una bueno, ayuda la muy marca Perú buena. es increíble. Sí, ayuda muchísimo. ¿Y cómo es la competencia de restaurantes donde te encuentras? O sea, la oferta gastronómica y la variedad. ¿Hay algún restaurante peruano? ¿Hay varios restaurantes peruanos? Restaurantes peruanos, en Melbourne encontré varios, en Sydney también, pero el tema es cuando los pruebas. Sí, o sea, Eh, intento por, de ser peruano. Porque, o sea, el tema es de que te venden como que un pollo a la brasa. Puede quizás, o sea, tú digas en la carta, uy, ya, este pollo a la brasa viene con papas, ensalada y mayonesa. Pero me acuerdo de haberlo pedido y no sabía pollo a la brasa, no El venía con macerado, pues. papas, no tenía mayonesa. Entonces, es como que prácticamente muchos restaurantes peruanos tienen como que su llegada o su forma de haber llegado al plato, por así decirlo. Hay Claro, pocos lugares que, hay pocos lugares que te venden como que el sabor peruano, como hecho en casa, ¿me claro, entiendes? muchas veces creo yo que intentan abrir el restaurante así como para poder decir, oh, comida peruana, pero ni siquiera hay un peruano, o no han investigado la comida, simplemente lo han visto por internet. Es como tú dices, al ceviche le ponían un ingrediente que no era. Entonces, ¿dónde lo habrán visto? Quién sabe, ¿no? ¿Y tú tienes algún proyecto a Sí, corto o largo plazo? O sea, ¿quieres abrir tu propio restaurante? ¿Quieres hacer algo? sí, yo en realidad ahorita últimamente me gustaría muchísimo más que abrir algo, aprender, Ujú. tener más experiencias tipo, la verdad es que ahorita estoy como que también proyectado a que me gustaría estudiar para ser chef, estudiarlo o sea, todo lo que es La la parte cocina teórica. en realidad, que es más, sí, toda la parte teórica, la parte de técnicas. Pero en realidad sí me encantaría poder tener la oportunidad de hacer una pasantía en algún restaurante, ya sea en Italia, sea en España, sea en alguna parte de Europa.
seguramente en Francia, me encantaría eso. Y también o sea, a corto plazo también estoy como que vendiéndome como chef privado de alguna forma. Estoy ¿Haces tratando de hacer catering? algunos, sí, ahorita estoy empezando a hacer catering. Y también de vez en cuando saco algún plato, por ejemplo, la semana pasada hice anticuchos y los publiqué en Facebook. Y la señora de mi casa me compró y la señora de mi casa como que agarró y empezó a decirle a todo el mundo están muy buenos y se empezaron a vender y ¿Y súper encontraste chévere, los ¿verdad? ingredientes para hacer anticucho? Sí, porque justo aquí, justo en ¿por qué elegí Launceston en Tasmania? Porque Launceston por alguna razón, es elegida un destino gastronómico en Australia. Entonces, yo aquí, cuando recién llegué, mi primer trabajo fue en un restaurante llamado Boatyard, y en Boatyard hay un chef peruano justo. Y a Ujú. mí, ¿por qué me interesó? Porque yo entro al restaurante y veo el menú que decía paella peruana, y yo decía, ¿qué? ¿Por qué se Ya. llama paella peruana? Y después veo más abajo que decían Peruvian croquette, ceviche. Y yo como que, ¿qué? Y me metí. Y claro, la paella peruana era un arroz con mariscos, porque es el nombre comercial, por así decirlo. Y con esta persona como que me puse en contacto, me puse a trabajar con él un tiempo también. Y ahí como que él como que me dio algunos datos de unas personas que vendían las pastas aquí, que en Claro. realidad es lo más, es lo más, es lo más práctico que podrías conseguir, ¿no? Porque conseguir el producto fresco es mucho más complicado ya. Claro, incluso para exportación o para lo que puedas importar sería una pasta de ají amarillo, una pasta de ají panca, etcétera. Entonces, Claro, entonces yo en realidad encontré un lugar que es un restaurante mexicano, que el dueño es un venezolano, y ahí no trabaja ningún mexicano, son todos australianos. Y este señor tenía pasta de ají amarillo, pasta de ají panca, pasta de rocot, tenía hasta la cusqueña de trigo, entonces qué dije, ya rico, qué está, bueno. con este señor compré ahí los ingredientes. También me pasó de que acá no es común comer el corazón De de res. res. Pero Sí. incluso existen anticuchos bueno, de llama, pero de canguro no has intentado hacer. ¿Qué tal sería? Ah, no, todavía no es algo que todavía no intento, pero estoy seguro de que voy a intentarlo pronto, ¿no? Cuando regrese en realidad al norte, que es mi otro proyecto, regresar por allá, que me encantó. Claro, porque sería, o sea, si me dices que la carne de canguro es dura, creo que en anticucho podría caer un poco, no sé. O sea, la maceras bien, la preparas bien y podría caer bien, no sé. Sí, en realidad es increíble también las oportunidades que puedes tener en Australia, ¿no? Porque en realidad, aparte de trabajar en una cocina como podrías hacerlo en tu país, también tienes el tema de que acá gastan muchísimo en tecnología en la cocina. Entonces, al momento de gastar muchísimo en eso, literalmente las cocinas están bien implementadas con máquinas que en Perú yo sé que no encontraría en una cocina común. Entonces, eso hace que puedas tener procesos muy distintos y a la vez con resultados mucho mejores, quizás. Claro. Y hablando del anticucho que me quedó la duda, ¿encontraste corazón de res así bastante rápido? No, me costó un poco conseguirlo, pero lo conseguí en una carnicería de acá. En realidad, el señor como que me dijo, ya, te voy a hacer el favor, ¿no? Porque Claro, no, porque ¿qué usan, para qué usan el corazón de res allá? normalmente es como alimento. ¿Pero para mascotas? ¿Para qué? No, normalmente acá lo utilizan en zoológicos, en reservas naturales. Es que acá también el tema es de que tienen muchos animales, como por ejemplo el demonio de Tasmania, Claro, que está que protegido. son animales que están protegidos y normalmente necesitan, o sea, por ejemplo, los demonios de Tasmania comen gatos, por ejemplo. Entonces necesitan tener criaderos de gatos que no sean domésticos para alimentar a los demonios de Tasmania que son protegidos, ¿no? Claro. Entonces, va más o menos por ese lado. Aquí en realidad, o sea, en cuanto a restaurantes peruanos vas a encontrar muy pocos.
vas a encontrar muchos restaurantes de la India o asiáticos, porque hay un montón de llegadas asiáticos y de personas de la India aquí, muchísimo. Pero en realidad la comida australiana no es que sea espectacular, o sea, o sea, el plato típico de Australia es un fish and chips, que es Ujú. pescado frito con papas, Claro, con papas. eh, y el otro plato típico es una chicken parmigiana, que es una milanesa con salsa de pomodoro, jamón y queso. Eso metido al horno. Eso es el otro plato típico con papas. Como una Entonces, milanesa napolitana, más o menos. claro, como una napolitana en realidad. Y regresando a la parte tecnológica, ¿tú has probado, o sea, hacer cocina molecular? Si tienen tanta Sí, tecnología. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? súper chévere. En realidad fue un campo en el que yo entré sin querer, literal. Como que me dijeron, haz lo que quieras, o sea, haz algo para innovar en el menú del Disney Cruise, porque yo trabajaba en un crucero en el agua, un Ujú. crucero en el río, y hacía la cena para ese crucero, entonces queríamos meterle cositas nuevas. Y parte de esas cositas nuevas fue que yo agarré y dije, uy, quiero investigar, quiero ponerle perlas de chocolate blanco. Y empecé a hacer perlas de chocolate blanco por mi propia cuenta y porque tenía el tiempo, ¿no? Y también bueno, en lo que yo estaba haciendo por mi propia cuenta, yendo en el restaurante, es que estaba encapsulando líquidos, Ujú. por así decirlo. ¿Por qué? Porque en mi mente quiero encapsular el jugo del lomo saltado para ponerlo sobre el arroz y que simplemente hagas un corte Sería y caiga todo espectacular. el... Y la verdad es que ahí voy, lo logré un día, pero ahí tengo que mejorar la receta, entonces ahí Claro, sí, seguramente los sabores cambian, entonces tienes que ajustar algunas cosas para poder hacer que cuando hagas lo que quieres hacer tenga el mismo sabor, el mismo resultado. sí, sobre todo las texturas es el otro tema, las texturas es otro tema, y también, y bueno, también he estado probando hacer foames como un puré espumoso, normalmente los utilizamos, los hacemos en ay, ¿cómo se llaman? En los wipes con nitrógeno. Ujú. Y eso también hacía que yo diga, uy, hacemos una espuma de, no sé, de ají amarillo para ver qué tal, y Sería así. genial. Yo creo que todo eso es práctica y como creo que Sí. creería yo que hasta el momento nadie lo ha intentado, entonces si tú eres pionero sería maravilloso. Sí, en realidad sería increíble, ¿no? Pero en realidad todo eso sale prácticamente de mi cabeza, en realidad, porque en realidad me ha pasado de que no, o sea, no dejo de pensar y quiero aprender más. Ahora estoy leyendo algunos libros de cocina molecular y sobre cocina en general. Y así pienso, y tan bueno, y también tienes lo bueno de estar en un país tan intercultural como es Australia, que es que también conoces a chefs de todo el mundo. Y Hay al momento de técnicas, sobre conocer todo técnicas. sí, en realidad cuando he tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, algún chef francés o algún chef argentino, he encontrado técnicas que en ningún otro lugar encontrarías, ¿no? Relacionadas a pastelería, a cocción de carnes, a sabores. Sí, bueno, y también al revés, ¿no? La gente también, los chefs más como que principales con los que he trabajado, muchos de ellos como que quieren conocer sobre la comida peruana. Claro, o sea, es Y bueno cambiar también, información y es mejor si es que un chef que ya conoce, o sea, quiere aprender de ti, qué privilegio, o sea, qué sí, privilegio. eso en realidad es increíble, pero yo cuando llegué al norte conocí a mi mejor amigo, se llama Facundo, es un argentino y en realidad desde que llegué fue como que yo fui bien claro con él, le dije, hermano, mira, yo tengo un año y medio de experiencia en esto, pero nunca he estudiado. Soy peruano, me gusta un montón, pero nada más. Y literal es que desde ahí, desde ese día, empezamos a crecer de una forma en la que él me enseñaba recetas, yo le pasaba recetas, le decía, el lomo saltado se hace así, el ceviche se hace así. Ujú. Y justo él como que me decía, he estado en Perú y o sea, quería aprenderlo, cómo hacer las cosas, ¿no? Y ahorita es como que ya los dos nos pasamos recetas,
también conocimientos, formas de preparaciones, es increíble en realidad. Lo que sí he visto es que, por ejemplo, he conocido también muchos peruanos que no saben cocinar, pero el simple hecho de tener el paladar, de allá saber cómo debes saber, y eso te ayuda muchísimo, porque uno puede incluso aprender a cocinar simplemente probando, ¿me entiendes? Entonces no es necesario estudiar, de hecho es importante, sí, pero no es algo fundamental para alguien que quiere cocinar, aunque sea en su casa. Yo puedo cocinar muy bien sin haber estudiado, simplemente porque tengo paladar, porque sé cómo supo, sé qué agregarle, qué no agregarle y demás. Entonces, Claro. el hecho que tú seas peruano y estés allá, la gente va a decir, oye, así él no sepa cocinar, sabe cómo debe saber. Entonces, va a llegar Sí, al punto de eso. eso es lo otro, ¿no? Muchas veces me han pedido hacer, no sé, hazte una salsa o prepárate un arroz simplemente. Y solamente por el hecho de que nosotros estamos acostumbrados a ponerle ajo, sal y pimienta al Claro, arroz, es otra cosa. eso ya lo hace diferente. Aquí el arroz lo hacen como para acompañar el curry y es un arroz que no sabe absolutamente nada. Insípido, pues, insípido completamente. Claro. Entonces tú solamente poniéndole ajo y sal ya cambiaste todo y literalmente desde ahí dices, ya, tú vas a hacer el arroz siempre. Y, Ya o te sea, y chantan con sí el pasa en arroz. realidad. Y así Y te van chatando, te van dando cosas y te van dando más confianza también. claro, y ahí es donde entras a hacer más cosas. ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado en este mundo de la cocina y cómo ha influido a que te enamores más de este rubro, de este tan incomprendido rubro en realidad? La verdad es que lo que ha hecho eso ha sido la interculturalidad más que todo. Lograr, no sé, al inicio cuando yo recién empezaba decía, ¿cuándo haré pasta? Y la verdad es que con chefs franceses, conociendo solamente amigos franceses, literalmente te enseñan a utilizar las máquinas porque son, o sea, ellos están acostumbrados a que su nivel de cocina en su país o en Italia o en otros países de Europa es muy distinto, es mucho más alto el nivel. Entonces, al ser más alto ese nivel, también tienen Te que hacer los exige, procesos. Claro, o sea, aquí casi toda la pasta que se utiliza en los restaurantes es congelada. claro. Allá no. Allá literalmente he aprendido a utilizar la Kitchen ID, la he utilizado para hacer la pasta, para hacer realmente los ravioles, utilizar diferentes tipos de carnes para el relleno de los ravioles, también hacer postres. Y en realidad pienso que eso es lo que más te ayuda, ¿no? Porque en realidad la cocina es 100% experiencia. Claro. Y, E innovar, y en porque tú puedes realidad, poner un ingrediente que te pareció y creaste un nuevo plato en realidad. O sea, vas creando diferentes cosas. Entonces es, como tú dices, experiencia y atrevimiento a hacer cosas nuevas. sí, en realidad sí. O sea, hasta hacer solamente lo que haces en tu país ya hace algo distinto aquí. Y en realidad eso es, pienso que la mayor oportunidad que puedes tener, ¿no? Y tienes que estar todo el tiempo pensando en que puedes mejorar, eso es lo otro, que Exacto, tienes que siempre puedes estar, mejorar. Es que una vez que pienses que lo sabes todo, no sabes nada en realidad. sí, literalmente, ¿no? Una vez que lo sabes todo, ves que las personas empiezan a hacer malas recetas, no es un buen proceso. Y me ha pasado, muchas veces me ha pasado, bueno, tuve la experiencia con un chef que me decía, no, yo soy chef, tú no has estudiado para ser chef, tú no sabes. Y conforme pasaron los días era como que, sí, pero yo te tengo que capacitar porque, porque, o sea, yo sé todo en este lugar. Entonces, conforme pasaba el tiempo, los chefs alrededor era como que un poco de presión y en algún momento era como que, oye, ya, tú sabes, enséñame, ¿no? Y era, o sea, en algún momento es como vamos a intercambiar información, porque en realidad esto es mejorar, o sea, para mí es mejorar todos los días, mejorar mis técnicas todos los días, las técnicas de cortar, las técnicas de todo en realidad. Y más también, en la cocina también el otro tema que tienes que tener muy en cuenta siempre son las alergias y las intolerancias. Exacto, es importantísimo. Entonces, claro, entonces eso es la otra parte que de alguna forma fue una oportunidad para mí,
ya que al momento de llegar al dinner cruise o hacer ese tipo de servicios que son un poco más personalizados y a la vez de alto estándar, tenía que tener en mente todo el tiempo el tema de alergia. Siempre me llegaba una persona gluten free, un celíaco, un dairy free. Nunca faltan las personas que son alérgicas a los nuts o que son alérgicas A a que son cualquier alérgicas cosa. a capsicum, a cualquier cosa. Entonces, Sí. me han tocado personas que no podían comer nada del menú y tenía que hacer un plato para esa persona. Pero Y eso en es realidad, bueno que tu restaurante acepte eso, porque de hecho, o sea, hay cambios que se pueden hacer, pero por ejemplo, si una persona es, no sé, un ejemplo, vas a un restaurante de carnes y una persona es vegana, no te pueden hacer tofu, pues. O sea, por suerte tu restaurante se pudo adaptar, porque hay restaurantes que no se adaptan a eso. Entonces, Gabriel, claro, para no hacerla un poco más larga, vamos con la última pregunta. Coméntanos qué es lo peor que te ha pasado en restaurantes y cómo te gustaría cambiarlo. lo peor que me ha pasado en un restaurante es aceptar una oferta de trabajo, sea para chef o sea para cocinar, y que al momento de llegar te digan, uy, no, mira, la verdad es de que nosotros necesitamos un lavaplatos. Lo Y típico. bueno, tú como ya estás acá, ese es tu derecho de piso, pues si quieres, pues, ahí está el puesto, ¿no? Puedes trabajar. Y en realidad ahí lo que te toca hacer es agarrar y decir no, porque en realidad tú tienes una experiencia y tienes como que has pasado un proceso para llegar ahí. Y no puedes como que llegar al lugar y simplemente porque te digan eso, no puedes agarrar y decir, ya, voy a comenzar otra vez, ¿no? Claro. Pero ¿y cómo te Eso gustaría es algo. cambiar eso? O sea, ¿tú cómo lo cambiarías? Bueno, ahorita estoy siendo mucho más selectivo con los lugares a los que voy. Ujú. Busco también lugares que me interesen mucho más, ya sea porque tengan buenas reviews o tengan una buena trayectoria. Ahora ya no busco tanto en restaurantes pequeños, busco más como que en cadenas de hoteles o cadenas de restaurantes. Y adicionalmente a esto, también como que... Uy, me olvidé. No. Y bueno, es eso en realidad. Sí. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la entrevista. Fue un placer, mucho conocimiento para personas que quieran viajar al extranjero y meterse a este mundo sin saber nada, porque inclusive sabiendo ya es difícil adaptarte a culturas. Yo me imagino que es muchísimo más difícil viajar, y ahorita que vivo también en el extranjero, pero meterte a un rubro donde no conoces, donde te hacen pagar derecho de piso, donde aprendes y aparte donde te tratan diferente por ser de otra nacionalidad simplemente. Entonces, muchísimas gracias Gabriel por tanto conocimiento, por aportar, por querer hacer que esto cambie y dar consejos a los más jóvenes, más que nada. Genial, muchas gracias por la entrevista. Fue espectacular poder compartir un poco de lo que sé, un poco del conocimiento que tengo acá y nada, pues hasta pronto. Listo, Gabriel. Estamos hablando. Que tengas buenas noches. Bueno, buenos días para ti. Igual, sí, buenos días, buenas noches por allá y Listo. bueno, muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.